Hola amigos y gracias por asistir a un nuevo programa de Ultra Misterio Enigma. En este programa vamos a hablaros de unos extraños objetos que se encontraron en diferentes partes del mundo y para los que de momento no existe una explicación definitiva. Hablamos de las llamadas esferas Bethe, unas esferas metálicas que poseen curiosas propiedades, como si fueran controladas por algo inteligente. Muchos consideran que se trata de objetos venidos de fuera de nuestro planeta. Estas esferas reciben su nombre de la familia Bethe, que fueron de los primeros en reportar un descubrimiento de estas características. Fue en el año 1974 cuando Matthew Bethe encontró una de estas esferas en uno de sus campos después de un incendio. Lo primero que le llamó la atención fue que tenía una especie de triángulo inscrito en su superficie. No poseía ninguna otra marca y el resto de la superficie estaba extremadamente pulida. Tenía unos 20 a 30 centímetros de diámetro. Al principio creyeron que podría tratarse de una pieza de uno de los vehículos con que estuvieron apagando el incendio, o restos de un aparato meteorológico o de un satélite que había caído a la Tierra. Al final decidieron llevarse el objeto a su casa y lo dejaron en un armario. Ahí fue cuando esta esfera empezó a realizar diferentes acciones. Emitía extraños silbidos, cambiaba de color, vibraba, levitaba. Cuando la empujaban para hacerla rodar, esquivaba los obstáculos que tuviera en su camino. Y cuando Terry, el hijo de Matthew, tocaba su guitarra, los sonidos de la esfera acompañaban a esas notas correctamente, como si tuviera una especie de inteligencia. Cuando alguien agarraba la esfera, se sentía cansado, desanimado, como si este objeto absorbiera toda su energía. También cuando le daba el sol, absorbía toda esa energía y brillaba y emitía sonidos aún con más intensidad. Otra cosa extraña era que los perros se ponían muy nerviosos en su presencia y no dejaban de ladrar en ningún momento. Esta esfera también era capaz de cambiar el ambiente de la habitación donde se encontraba, volviéndolo o muy frío o muy caliente, sin explicación aparente. Después de todo esto, se dieron cuenta de que este objeto debería poseer una tecnología desconocida. La familia no sabía a quién acudir y presentaron este objeto a la prensa. Un periodista les confirmó que en otros lugares del mundo se habían descubierto objetos similares desde hacía mucho tiempo, incluso en la antigüedad. También les habló de que después de realizar con estos objetos multitud de experimentos, algunos investigadores se atrevieron a decir que no era de origen terrestre, que a su entender se trataba de una tecnología alienígena. Según su opinión, una raza inteligente de otro planeta utilizaba estas esferas a modo de sondas para investigar el terreno y las formas de vida del planeta. Los extraños sonidos que emitía serían una forma de comunicación con sus creadores. En algunos encuentros con estos objetos, los testigos vieron que las propias esferas, después de emitir los extraños sonidos, flotaban un momento en el aire y después salían disparadas hacia el cielo a toda velocidad. Incluso algunas, ya en un primer momento, no se dejaban agarrar, quemando las manos de quien se atreviera a tocarlas. Este periodista también les explicó que algunos científicos habían estudiado la composición de la esfera y su interior. Después de ese análisis, se reafirmaron más en la teoría de que tenía muchas posibilidades de ser un objeto alienígena, pues la aleación de la que estaba hecha la esfera no se correspondía
con ninguna conocida en la Tierra. Y gracias a potentes rayos X, pudieron comprobar que dentro tenía dos esferas más pequeñas y brillantes flotando en una especie de plasma de composición también desconocida. Y no se sabía cómo pudieron introducir todo eso en el interior, pues como dijimos, la esfera no tenía ningún tipo de marca. Al día siguiente de presentarlo a la prensa, dos hombres que decían ser de la NASA exigieron a la familia Beth que les entregara la esfera porque querían hacerle unas pruebas. El señor Matthew Beth no se la quiso dar. Y, sorprendentemente, estos personajes se marcharon. Pero a partir de ese momento, la esfera comenzó a comportarse de una forma aún más extraña. Sus sonidos se volvieron más molestos. Hacía que las luces se encendieran y se apagaran solas, al igual que la televisión. Por las noches emitía extrañas melodías. Superados por todas estas situaciones, decidieron entregar la esfera para que fuera analizada. Se pusieron en contacto con la NASA y los dos extraños hombres volvieron y se llevaron este objeto. Pocos días después regresaron y se lo devolvieron, algo que les pareció muy raro, porque normalmente estas agencias no suelen devolver objetos extraños, sobre todo si son susceptibles de ser partes de ovnis. Curiosamente, cuando Matthew Beth preguntó sobre lo que habían descubierto, desde la NASA le explicaron que tuvieron que usar potentes rayos X para poder penetrar en el objeto y que dentro había dos esferas brillantes flotando en una especie de plasma, igual que lo que ya les había contado el periodista anteriormente. A todo esto, algunos científicos sostenían que esas esferas, las esferas pequeñas del interior, tenían tanta energía acumulada que si se intentaba romper o abrir el objeto de alguna otra forma, se podría desencadenar una especie de explosión nuclear, algo que por suerte no hicieron. Pero con toda probabilidad, tampoco les contaron todo lo que habían descubierto. Se había armado un gran revuelo en la prensa durante esas fechas, publicando todo tipo de teorías que hablaban de que las esferas provenían de otros mundos. Pero la NASA enfrió todas esas posibilidades y solo dijo que se trataba de un objeto terrestre, concretamente una especie de rodamiento industrial, según ellos, en la zona quemada donde se había encontrado la esfera. Había una empresa que se dedicaba a la fabricación de este tipo de equipamiento y probablemente esta pieza venía de allí. Esta explicación no se sostiene, ya que cualquiera que sepa un poco de rodamientos industriales sabe que la composición del interior de la esfera no se corresponde con estos. Muchos investigadores creen que no fue más que un engaño de la NASA para desviar la atención sobre la auténtica naturaleza de la esfera, como hicieron en el caso Roswell. Esfera que probablemente se quedaron, ya que la que les fue devuelta a la familia solo era una simple copia y nunca volvió a realizar ningún efecto extraño. Se quedó inerte para siempre. Ya desde que se le devolvieron, el hijo de los Beth, Terry, dijo que siempre supo que esa esfera no era la que ellos habían entregado, porque el triángulo inscrito no era exactamente igual al anterior. Y nos preguntamos, antes, cuando no quisieron entregar la esfera, ¿por qué se acentuaron los efectos? La NASA ya tendría algún tipo de tecnología parecida e hicieron que ese objeto
acentuara los efectos para que los Beth se deshicieran de él? Hoy en día el misterio continúa. ¿Será una sonda alienígena o un objeto terrestre? Como siempre, amigos, esperamos vuestras opiniones en los comentarios. Y si te gusta este programa, no olvides dar like y suscribirte. Sin más, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Ultra Misterio Enigma. Hasta pronto, amigos, que todo vaya bien.